Compartir la herida con alguien. Si soy escuchado, simplemente escuchado, todo el espacio es mío y sin embargo hay alguien. Ante una afrenta, una traición o una agresión, hay varias reacciones posibles. Entre la reacción defensiva de la persona que se aísla y la de la víctima que se hace el mártir, hay una opción más sana y con más posibilidades de curación. Compartir el sentimiento con alguien que sabe escuchar sin juzgar, sin moralizar, sin agobiar con sus consejos y sin intentar siquiera aliviar el dolor, por preocupante que sea. El éxito de la fase emocional del perdón dependerá en gran medida de tu apertura sincera a un interlocutor atento. ¿Por qué hay que compartir el interior herido? Uno de los aspectos más insoportables de la herida es la sensación de ser la única persona del mundo que soporta esa carga. Ahora bien, cuando cuentas tu historia a alguien que acepta representar el papel de confidente, ya no estás solo, hay otra persona compartiendo no solo tus secretos, sino también el peso de tu sufrimiento. Además, el hecho de confiarte a otro te hará revivir con más calma el acontecimiento ofensivo y te vendrá bien para que tomes conciencia de emociones que aún están a flor de piel. El pasado se activará y se hará presente, revivirás tu drama, pero esta vez en un contexto más sereno. Adquirirás mayor seguridad gracias a la confianza puesta en tu confidente y cambiará tu percepción de la ofensa. Te parecerá menos amenazadora y más soportable. Sin duda, ya has experimentado que es más fácil encontrar soluciones a los problemas ajenos que a los propios. Y esto es lo que sucederá cuando confíes en alguien que te sirva de espejo o de caja de resonancia. A partir de ese momento comenzarás a tomar distancias respecto a tus dificultades y a verlas desde una perspectiva más amplia, y en consecuencia serás capaz de controlarlas mejor. La última ventaja que podrás obtener de tus conversaciones con una persona con la que sintonices será que su aceptación incondicional irá poco a poco influyendo en ti. Como ella te habrá recibido con compasión, tú también estarás dispuesto a tratarte con indulgencia. Te aseguro que esta aceptación de ti mismo te proporcionará paz y calma interior. Los efectos beneficiosos de compartir los estados de ánimo con un confidente son indiscutibles. ¿Se puede esperar lo mismo de compartir la ofensa con el propio ofensor? James Sullivan, psicólogo clínico de gran experiencia, afirma que el éxito del perdón emocional depende de 3 condiciones esenciales: que el ofensor reconozca su falta, exprese su pesar y decida no reincidir. Pero, ¿qué sucede si el culpable de la ofensa no quiere ni hablar ni oír de ello? Como le ocurrió a una chica que había sido reiteradamente sometida a abusos sexuales por parte de su padre. Después de una larga terapia, ella sentía la necesidad de contarle las desastrosas consecuencias de los abusos sexuales de que él la había hecho objeto. Para ella era algo apremiante, pues su padre sufría un cáncer en fase terminal. El padre, por su parte, siempre había evitado abordar el tema. Sin posibilidad de dialogar con él, ella se creía incapaz de perdonar. Se le aconsejó que utilizara el lenguaje silencioso del corazón para aliviar su pena y su agresividad, e incluso para llegar a perdonarlo. Y esto fue lo que hizo. Durante los momentos de silencio, a la cabecera de su padre, creaba una relación profunda sincronizando su respiración con la de él. Luego le contaba en su corazón todos los sufrimientos que el incesto le había ocasionado. Tras varias sesiones en las que dejó hablar a su corazón, sintió crecer en ella el perdón y experimentó un profundo alivio. Y sorprendentemente le pareció que también su padre estaba mucho más tranquilo. La situación se complica cuando el ofensor se niega a reconocer su falta o está ausente, es inabordable, desconocido o ha muerto. En tal situación, James Sullivan sugiere al consejero que represente el papel del ofensor, reconozca en su nombre su culpa y exprese su pesar y su propósito de enmienda. Para ilustrar sus palabras, cuenta la historia de una religiosa
que estaba perpetuamente deprimida por haber sido rechazada por su madre en su infancia. Una vez que James Sullivan comprendió que la religiosa le había transferido a él la imagen de su madre, aceptó representar tal papel. Le pidió perdón por haberla desatendido en su infancia. Después le expresó su alegría por haberla vuelto a encontrar y poder aprender a amarla de nuevo. Según este psicólogo, estas sesiones fueron tan beneficiosas para la religiosa que pudo reencontrarse con la niña interior y permitirle revivir y expresar unas emociones que hasta entonces habían estado congeladas. Lloró mucho, se encolerizó y finalmente perdonó a su madre. No siempre es posible contar con la ayuda de un consejero que se preste a representar el papel del ofensor. Por eso, si llega el caso, se recurre a otros medios para sustituirlo. Por ejemplo, escribir cartas sin echarlas al correo o dialogar con una silla imaginando que el ofensor está sentado en ella. Frente a un ofensor impenitente y obstinado, el último recurso es encomendarle a Dios, como dice un proverbio judío. Si tu ofensor no quiere enmendarse, confíale a la justicia divina. Esto es precisamente lo que hizo el director de una importante institución. Contó su historia, sin duda con la intención no confesada de que resultara provechosa para otros. Él era víctima de las maniobras deshonestas de dos colegas y había perdido un importante puesto administrativo, truncándose su carrera. Atravesó entonces una grave depresión, pero logró salir de ella gracias a un consejo encontrado en una obra de Michael Murphy sobre el perdón. Varias veces al día repetía la siguiente oración: Dios mío, en mi impotencia confío en mis colegas, y los nombraba, a tu inmensa misericordia para que transformes en bien el mal que me han hecho, y así se cumpla tu voluntad. Me aseguró que después de 3 meses de invocaciones ya no sentía el menor rastro de rencor ni de resentimiento. Identificar la pérdida para hacer el duelo. En el largo camino del perdón, has empezado por reconocer el daño que te ha causado la ofensa y has hablado de ello con alguien con quien te entiendes muy bien. Tu situación se va clarificando y tu peso emocional va aligerándose. Ya estás en plena vía de curación. En el curso de esta cuarta etapa, podemos hacer un inventario preciso de las pérdidas causadas por esa ofensa. Esta toma de conciencia te ayudará a hacer el duelo, porque si no haces el duelo de lo que has perdido, no sabrás perdonar de verdad. Es muy importante identificar bien la herida antes de poder curarla. Pero regodearse en la situación de víctima solo sirve para minar las energías. La autoflagelación es siempre mala consejera e impide progresar por el camino del perdón. Para salir de esta situación, realizaremos los siguientes ejercicios. 1. Pregúntate qué parte de ti se ha visto afectada. ¿Qué has perdido? ¿En qué valores te has sentido atacado o engañado? ¿Qué expectativas o qué sueños se han visto súbitamente aniquilados? He aquí algunos de los valores que han podido sufrir daños, por ejemplo, tu autoestima, tu reputación, tu confianza en ti mismo, tu fe en el otro, tu apego a tus familiares, tu ideal, tu sueño de felicidad, tus bienes físicos, tu salud, tu belleza, tu imagen social, tus expectativas frente a la autoridad, tu necesidad de discreción respecto a tus secretos, tu admiración por los que amas, tu honestidad. Después de haber puesto al descubierto y nombrado tu pérdida, toma conciencia de que no se ha visto afectado todo tu ser, sino solo una parte de ti. Te resultará beneficioso repetir: no se ha visto afectado todo mi ser, sino solo mi reputación, por ejemplo. Hace algún tiempo, en televisión, dieron el testimonio de una mujer que había sido víctima de una violación y afirmaba: he sido violada, pero no envilecida. En otras palabras, la esencia de mi ser sigue sana e íntegra a pesar de la violación.
No he perdido la capacidad de sanar. Dicho sea de paso, para hablar de las desgracias que nos ocurren, utilizamos los verbos haber o tener o cualquiera de los tiempos compuestos con estos verbos. Por ejemplo, he recibido un insulto. No expreso lo mismo que si utilizo los verbos ser o estar. Por ejemplo, soy insultado. Hay una diferencia enorme en la percepción de la ofensa. Cuando digo tengo una herida, doy a entender que hay una distancia entre la herida y yo, lo que me permite reaccionar y curarme. Pero cuando afirmo estoy herido, me identifico por completo con la herida y como consecuencia pierdo la capacidad de reacción. 2. Has de recordarte a ti mismo que no eres el único responsable del acontecimiento penoso o de la ofensa. Durante una conferencia, dos personas divorciadas se les decía a ellos que no eran los únicos causantes de su fracaso matrimonial, porque sus excónyuges, sus padres, la sociedad, etc., también tenían una parte de responsabilidad. Ellos, al escuchar estas palabras, comenzaron a llorar. Se le preguntó qué les pasaba y respondieron que era la primera vez que se daban cuenta de que no eran los únicos malvados responsables del fracaso de su matrimonio. 3. Finalmente es fundamental que te convenzas de que un error no es ni mucho menos irreparable. No estás condenado a revivirlo una y otra vez, a seguir sufriendo siempre sus consecuencias, imaginándote que la desgracia te perseguirá eternamente. Te programarás de una manera infalible para nuevos fracasos. Por lo tanto, en lugar de atormentarte ante un fracaso, intenta descubrir la lección que puedes sacar de él. Muchos fracasos han sido la causa de experiencias enriquecedoras, de nuevos comienzos y de éxito en la vida. Y finalmente hay otro aspecto positivo de tus errores, te harán mucho más tolerante con los demás. Sanar las heridas de la infancia. Las heridas más difíciles de reconocer e identificar son las que se remontan al remoto pasado infantil, porque no las recordamos, como tampoco recordamos las circunstancias que las provocaron. Con frecuencia lo único que queda son las tensiones de los comportamientos y las reacciones defensivas, reflejo de antiguos traumas que la menor ofensa despierta. Las decepciones infantiles siguen dejando sentir sus efectos de manera inconsciente muchos años después. Con mucha frecuencia encontramos personas que a pesar de toda su buena voluntad, se sienten incapaces de perdonar simples pecadillos, y esa incapacidad de perdonar las humilla y a menudo las hace sentirse muy culpables. Una mujer confesaba su incapacidad de perdonar a su suegro, cuya enorme falta había consistido en quedarse 2 días en su casa cuando solo había sido invitado a una cena familiar. Ante el mero pensamiento de perdonarle topaba con un tenaz rechazo interior, y ello la hacía culparse por aumentar desmesuradamente la falta. Es una bagatela, se decía, debería dejar de sentir resentimiento hacia él. Entonces se la invitó a que definiera lo más exactamente posible la naturaleza de su ofensa, y ella dijo: «Tengo la impresión de carecer de importancia a sus ojos, puesto que ignoró el mensaje de mi invitación». Entonces se le propuso que se quedara con la sensación de carecer importancia y que volviera mentalmente a su pasado, dejando emerger lo que se asociara espontáneamente a ese sentimiento. Emocionada hasta las lágrimas, recordó un acontecimiento de su infancia y contó que cuando tenía 8 años su madre le había estado prometiendo todo el año llevarla a la misa de gallo. Pero cuando se despertó la mañana de Nochebuena, le dijo que aún era demasiado pequeña para ir a esa misa. Aquella noche sintió esa decepción, que por otra parte ella había olvidado por completo, porque estaba bloqueada. Y ahí le resonó como un eco su deseo de perdonar a su suegro. Solo después de haber recordado el origen de la sensación de carecer de importancia, logró perdonar primero a su madre y después a su suegro. ¿Cómo tratar una herida de la infancia? Un bloqueo irracional
en un proyecto de perdón procede muy a menudo de una antigua herida que aún sigue viva, aunque de manera inconsciente. Por ello es importante esta meditación sobre el bloqueo que impide perdonar. Meditación. Adopta una postura cómoda durante 20 minutos. Aparta de ti todas las posibles distracciones. Tómate tiempo para entrar en ti mismo, como has hecho con otros ejercicios de meditación. Vuelve la situación creada por la ofensa y revive lo que sucedió. Date tiempo para identificar la herida y nómbrala con precisión. Permanece en contacto con la emoción o el conjunto de emociones que emergen en ti. Después, a partir de la emoción identificada o del complejo de emociones, vuelve a tu pasado como si pasases una a una las páginas de un álbum de recuerdos. Guiado por la misma emoción, deja emerger las imágenes, los recuerdos o las palabras vinculados a las diversas épocas de tu vida pasada. Cuando te hayas remontado hasta el recuerdo más lejano, concédete tiempo para volver a ver y a vivir la escena. ¿Qué edad tienes? ¿Quién está contigo? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué decisión tomas después de este acontecimiento doloroso? Recuerda el niño que eras. ¿Cómo estás vestido? ¿Dónde está? ¿Cómo lo describirías? Observa lo que vive como si estuvieses ahí, presente ante ti. Ahora recurre a toda tu experiencia de adulto, a todos tus conocimientos, y empieza a hablarle, a tranquilizarlo, a excusarle por haberte olvidado durante tanto tiempo de él. Explícale lo que pasó, tranquilízalo prometiéndole que ya no te olvidarás de él. Cuando estés seguro de haberlo apaciguado y de que te permite acercarte, levántate, tómalo en tus brazos, siéntalo en tus rodillas y después abrázalo muy fuerte cruzando los brazos sobre tu pecho. Tómate tiempo para sentir su presencia. Déjalo tranquilizarse y ayudarlo a sanar. Si consideras que ya está preparado, puedes sugerirle que empiece a perdonar a la persona que lo ofendió. Si percibe resistencia, no lo fuerces. Simplemente abrázalo y reconfórtalo. Tú conoces su generosidad. Confía en él. Cuando esté preparado, perdonará. Antes de separarte de él, tranquilízalo diciéndole que ya no lo abandonarás, que volverás a hablar con él y lo cuidarás. Acabas de dar un gran paso por el camino de la curación y del perdón emocional. Aceptar la cólera y el deseo de venganza. Hay que ser psicoterapeuta para saber cuánta agresividad reprimida hay bajo el falso perdón. Es frecuente que la palabra cólera evoque escenas de extrema violencia. En consecuencia, se tiene un gran miedo a experimentar esta emoción. A algunos maestros espirituales les resulta extremadamente difícil ver en la cólera y en el deseo de venganza realidades psicológicas en sí mismas sanas. En virtud de una concepción del amor mutilada, consideran que hay que reprimir cualquier impulso agresivo. Pero lo que destruye el amor no es la cólera, sino el miedo a sincerarse y la indiferencia. Frecuentemente aparecen predicadores maestros espirituales o defensores de la New Age que contraponen el perdón y la cólera. Según ellos, para lograr perdonar, ante todo es preciso reprimir cualquier impulso colérico y desprenderse de todo pensamiento de venganza. En definitiva, fomentan la represión de cualquier sentimiento considerado negativo. Pero esta actitud no conduce a ninguna parte, porque del mismo modo que no es posible perdonar si no se produce antes una toma de conciencia y una aceptación de la propia vergüenza, tampoco será posible hacerlo si se reprimen la cólera y el deseo de venganza. No reconocer estos dos sentimientos, sobre pretexto de querer perdonar, es mentirse a sí mismo, además de transformar el perdón en un gesto social. Pero cuidado, no se trata de fomentar o alimentar el resentimiento.
Es frecuente la confusión entre la emoción espontánea de la cólera y el resentimiento, y es preciso distinguir desde el principio la emoción pasajera de la cólera y el deseo de venganza del sentimiento voluntario y cultivado de odio o de resentimiento. Aunque la cólera sea un movimiento violento del alma, tiene, pese a las apariencias, elementos positivos. Es una reacción normal ante una injusticia, una búsqueda de autenticidad y un esfuerzo para suprimir el obstáculo que oculta el amor ajeno. El resentimiento, por el contrario, se implanta en el corazón humano como un cáncer y camufla una cólera sorda y tenaz, que solo se aplaca cuando el ofensor es castigado o humillado. Puede revestir diversas formas: sarcasmo, odio duradero, actitudes despectivas, hostilidad sistemática, crítica reprobatoria y pasividad agresiva que mata cualquier posible alegría en las relaciones. En tanto no se quiera reconocer la cólera y sacar de ella el mayor provecho posible, se correrá el riesgo de que se pudra en el interior y se transforme en resentimiento y odio. Reprimir la cólera es sumirse en un marasmo sin esperanza de salir de él. Cuando se reprime una emoción porque es considerada socialmente inaceptable, lo menos que cabe esperar es que tarde o temprano surja en forma de desviaciones, porque la energía emocional no se puede reprimir, ya que siempre consigue expresarse de una manera artificial y engañosa. Para calificar estas desviaciones emocionales, la Escuela Psicológica del Análisis Transaccional ha creado la expresión sentimiento rebuscado. Examinemos más detenidamente estos sentimientos rebuscados causados por la represión nociva de la agresividad. La cólera reprimida puede desplazarse y atacar a seres inocentes, ya se trate de objetos, animales o personas. ¿Quién no ha visto nunca a alguien dar una patada a un objeto o incluso a un animal para aliviar su ira reprimida? También se ven reacciones parecidas hacia las personas. Hay quien opina, no sin razón, que el marido que pega a su mujer intenta desesperadamente liberarse de la imagen de su madre. También hemos visto a un niño, después de que su madre le riñera, darle un buen tortazo a su hermanito. Es frecuente que la acumulación de pequeñas cóleras reprimidas provoque ataques incontrolables de violencia. Uno de los pacientes ostentaba una sonrisa estereotipada y fue a consultar para aprender a dominar sus accesos periódicos de violencia verbal, porque su jefe le amenazaba con el despido y su esposa con pedir el divorcio. Se le ayudó a domesticar su cólera y se le pidió que no la reprimiera, sino que la dejara emerger, la reconociera a través de sus tensiones corporales típicas, la aceptara y le encontrara exutorios admisibles como hacer deporte, cortar leña u otros ejercicios fuertes. Uno de los efectos más habituales de la represión de la cólera es la tendencia a atribuir a los demás el propio sentimiento de irritación. El individuo que no es consciente de su propia cólera está predispuesto a transferírsela a los demás. En el momento en que se siente amenazado por los diversos aspectos que adopta su cólera, se la atribuye a otras personas. Había una mujer de gran cultura y con gran sensibilidad espiritual que escribió para contar acerca de su angustia por el suicidio de su hijo. Ella contaba lo pronto que le había perdonado la pena y la angustia que su suicidio le habían causado. Por otra parte, no lograba aceptar que Dios hubiera perdonado a su hijo un gesto tan reprensible. Ella no podía asumir la cólera que experimentaba hacia su hijo y la proyectaba en Dios. Ella estaba en lo cierto de que sus angustias y sus dudas seguían atormentándola a pesar de los esfuerzos y de todos los sacerdotes que conocía para tranquilizarla respecto a la bondad y la misericordia divinas. A esta señora se le respondió: Señora, en ningún momento nos hemos permitido dudar de su sincero deseo de perdonar a su hijo. Permítanos, sin embargo, asombrarnos del poco tiempo que le ha llevado curar su dolor antes de conceder el perdón. ¿Cree usted que su duelo ha madurado lo suficiente y que su gran herida ha cicatrizado lo bastante para pensar realmente en perdonarle?
Nuestra experiencia con personas en duelos por el suicidio de un ser querido nos permite afirmar que los supervivientes necesitan mucho tiempo para que sus sentimientos de cólera y de culpabilidad se manifiesten y se transformen. Le vendría muy bien, señora, escuchar sus emociones. Así podría acoger las que aún no hayan encontrado una expresión satisfactoria. Tiempo después, ella escribió una carta en la que decía que había aceptado y que habíamos acertado nosotros en el diagnóstico, y que ella había encontrado una buena consejera para ayudarle a asumir sus sentimientos de culpabilidad y de cólera. Otra desviación de la cólera consiste en volverla contra uno mismo, y ocurre en las personas que se prohíben el menor impulso colérico y se culpabilizan cuando se produce la más mínima manifestación de éste. Entonces se acusan y se autocastigan. Cuando no, se sumen en una depresión nerviosa, como le sucedió a un asistente social que dijo que uno de sus clientes, un chico por el que había llegado a sentir mucho cariño, se había suicidado, y ella se reprochaba amargamente haber estado ausente el día en el que él había telefoneado para pedirle ayuda. Desde entonces vivía con la idea de que ella era gran parte responsable de su muerte, y se acusaba, entre otras cosas, de haber llegado a pensar que el suicidio sería una solución a los numerosos problemas del joven. Después de haber escuchado el relato de sus emociones, se le sugirió que se imaginase a su joven cliente sentado frente a ella y le dijera: «Me siento culpable de tu muerte». Después se le propuso que sustituyera esa frase por la siguiente: «Estoy resentida contigo porque te has matado a pesar de toda la ayuda que yo te he proporcionado». Después de muchas vacilaciones, por fin decidió expresarle su decepción y su cólera, y ambos sentimientos se fueron intensificando a medida que los iba exteriorizando. Después se echó a llorar, reconociendo que había sido incapaz de impedir el suicidio del joven. Acababa de aceptar sus limitaciones. En aquel momento empezó a perdonarse por haberse creído lo suficientemente fuerte como para salvarlo a pesar suyo. La cólera reprimida puede también adoptar otros disfraces, como la culpa, la crítica rabiosa, el cinismo frío, la hostilidad acusadora o el enfado. Todas estas manifestaciones de cólera camuflada entran en la categoría de los sentimientos rebuscados, que tienen como característica ser inextinguibles y repetitivos. En contraste, los sentimientos auténticos se eliminan por sí solos apenas se expresan. Este es el efecto normal de una catarsis que ha tenido éxito. Pero el caso de los sentimientos rebuscados es muy distinto, pues adhieren a la afectividad del individuo, sin que éste logre encontrar un modo de expresión adecuado. El único medio de salir de este atolladero emocional consiste en conectar con la cólera reprimida y en encontrarle una expresión apropiada. La cólera no reconocida puede ser causa de varias enfermedades psicosomáticas, como consecuencia del gran gasto de energía y del estrés que produce, porque provoca un estrés nocivo, origen de los más diversos males físicos. Los hermanos Lin presentan los resultados de las investigaciones en este campo, dirigidas por el Dr. Floyd Ring, que ha estudiado las diversas enfermedades provocadas por una falta de dominio de la cólera o por expresarla inadecuadamente. Por un lado, Ring considera que las manifestaciones excesivas de cólera, ya sean físicas o verbales, a menudo dan lugar a las siguientes enfermedades: oclusión coronaria, artritis degenerativa y úlceras pépticas. Por otro lado, las personas que reprimen su miedo y su cólera son propensas a enfermedades de piel, a la artritis reumática y a las colitis ulcerosas. Finalmente, las personas que ejercen un autocontrol excesivo no se atreven nunca a expresar su cólera y su miedo, pese a ser conscientes de ellos, y corren el riesgo de padecer asma, diabetes, hipertensión y migrañas. Habrá quien piense que el cuadro de estas enfermedades es demasiado sombrío, por lo que parece indiscutible que la represión sistemática de los impulsos coléricos provoque tales estados patológicos y neuróticos que el individuo ya no encuentra la energía necesaria para emprender el camino del perdón.
Hay personas que quieren desprenderse de sus ideas de venganza combatiéndolas frontalmente, y es inútil. Cuanto más intentan rechazarlas, más obsesivamente resurgen. Para convencerte de ello, haz el siguiente ejercicio. Intenta no pensar en el color rojo. Comprobarás que es imposible, porque para imaginar el no rojo, tienes que pensar en el rojo. De hecho, la imaginación no puede concebir el no rojo. Lo mismo sucede con tus ideas de venganza. Se impondrán con mayor fuerza a tu imaginación cuanto más intentes echarlas. Lo mejor es dejarlas venir tranquilamente y permitirles desarrollarse como una película. En cuanto lo hayas hecho y te hayas adueñado de ellas, te parecerán unas fantasías muy fútiles y solo te faltará tomar la decisión de no hacerlas reales.